estudiantes nos encontramos en esa distribución, sobre todo por sexos, los niños, los varones, un poco lo que explicaba esta mañana, que los niños se iban con el padre y las niñas con la madre, pues yo lo sigo viendo todavía en ocasiones en este estudio se vio y lo seguimos viendo. Bueno, hicimos un análisis sobre qué motivos tenían los padres varones para solicitar la custodia de sus hijos. Digo los padres varones porque en general, como ya se ha comentado, las custodias eran atribuidas habitualmente a la madre y no sé, como que la madre no tenía que demostrar el por qué pedía la custodia. Entonces, bueno, pues las peticiones por parte de los padres, en general, y el bloque fundamental, era debido a problemas mentales de la madre, por problemas de consumo de tóxicos, por una desatención, que en esa desatención estaría todo lo que comentaba anteriormente Ana en cuanto a no llevar al colegio, no atender adecuadamente esas necesidades. Incluso llegaban a haber acusaciones de maltrato de cualquier tipo, físico, emocional, o realmente inestabilidad, esos cambios continuos de residencia, etc. Por tanto, ese sería el bloque fundamental. En el segundo bloque agrupamos que realmente pedían la custodia porque había una situación de apego por parte de ese progenitor que solicitaba la custodia, que consideraba que era igual que el de la madre o muy superior, o porque consideraba que realmente ambos progenitores eran iguales y por tanto tenían los mismos derechos para poder estar con los menores, o se basaba en el deseo del menor de estar con ese progenitor, o realmente ese progenitor no quería alejarse de sus hijos. En el tercer bloque estaría lo de los menores aparecía solo en principio un 7% el que los niños planteasen el deseo de quererse ir a vivir con el progenitor con el que no convivían en ese momento. Sin embargo, después de la valoración encontrábamos que ese tanto por ciento se duplicaba. Había por lo menos un 14% de situaciones en las que se delegaba el poder de decisión de estar con un otro progenitor en los menores. El tercer grupo de motivos sería el síndrome, o si no lo queremos llamar síndrome, el que haya realmente manipulaciones y un fuerte manejo por parte del progenitor en contra del otro, y por situaciones de trastorno. Y en el último, otros tipos de motivos nos encontraríamos, por ejemplo, problemas conductuales en los niños, o algunas acusaciones a lo mejor de homosexualidad, acusaciones entre comillas, y cuestiones que tenían menos ¿Qué opina la madre cuando el padre solicita la custodia? Realmente, en general, ven que las acusaciones son bastante igualitarias y van muy en la línea de que la madre considera como negativa la petición por parte del padre de la custodia de sus hijos. Considera que el padre alienta a los hijos en contra suya para desautorizarla, que el padre pide la custodia por venganza, por hacerle daño personal a ella, que el padre pide la custodia por cuestiones económicas, que no se le puede quitar una custodia a una madre. El sentimiento de propiedad en esa línea por parte de las madres es realmente muy elevado. Sin embargo, el tema de que los niños ya están adaptados a vivir con ella porque siempre han vivido es menos utilizado, pero sí que se consideran que tienen más derecho porque el cuidado siempre ha recaído en ellas. En muy pocas ocasiones están de acuerdo con que la custodia sea atribuida al padre, y un poco es como castigo para que sepan lo que es tener o cuidar a los menores. Por parte de los niños había bastante, evidentemente no se les pregunta con quién quieren vivir, pero después de toda la evaluación, de toda la exploración, se valoraba, sobre todo dependiendo de las edades de los niños, a quién tendrían, los menores, con quién querían estar un poquito con sus manifestaciones. El 30% era con la madre, el 34% con el padre, el 21% realmente eran demasiados pequeños y el 15% con ambos. Ya también se ha comentado esta mañana que muchas veces ese que quieren estar con ambos es porque
por ese conflicto de lealtades, dicen, no, yo una semana con cada uno, para no dividirse. En cuanto a los informes que se realizaban, esos 200 informes que analizamos, en nuestras conclusiones, en nuestras evaluaciones finales, sí que encontramos que tenían mucho más peso. Y un poco iba la línea de la valoración que el estudio de Francisca y de Ángel, que se hicieron sobre custodias otorgadas a padres o madres, iban en la misma línea. Cuando la custodia se le atribuía o se consideraba que el progenitor más idóneo para tener el cuidado, seguir con el cuidado era la madre, pues como que no había que demostrarlo tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues no había que hablar tanto en positivo. Sin embargo, cuando era el padre al que se le consideraba como el mejor cuidador para los niños, se hablaba en más medida de los elementos negativos de la madre y en más medida de los elementos positivos del padre. Todo esto está recogido en un estudio que, por no entrar más en cuáles eran esos elementos positivos y negativos, pero también era curioso valorar cómo nosotros mismos estamos también metidos en ese engranaje en el que realmente pues todavía tenemos mucho peso, en que como tenemos que afianzar mucho más el que se le dé todavía una custodia diferente a la materna. Bueno, como conclusiones del estudio, gran parte de las demandas de pericial son de evaluación de alternativas de custodia. Todavía las peticiones maternas basadas en valoración en petición de custodia está en la valoración negativa del desempeño materno. Un poco lo que hemos señalado. Vamos un poco a lo que era el motivo de estar aquí, los temas en los que debía centrarme y que Ana ya ha expuesto, con lo cual yo voy a ser muy rápida. La decisión del menor en el cambio de custodia. La verdad, solemos encontrarlo lo más habitualmente en varones y sobre todo en adolescentes o preadolescentes a partir de los 13 años. Realmente hay que diferenciar. Sí, y lo ha dejado muy claro la magistrada. Sí, realmente son necesidades del menor las que tenemos que considerar que están bajo esa decisión o bajo ese deseo del menor, donde hay una afinidad de ese menor con el progenitor con el que no convive habitualmente y por ello desea vivir con él, si hay una mayor vinculación afectiva y por ello debemos considerar esa posibilidad como la más ventajosa para el menor. Diferenciarlo de si hay presiones o si hay manipulaciones hacia los menores. Presiones de muy diferente tipo. Presiones, como bien ha dicho, cuando son adolescentes que son muy manejables, ¿no? Pues por temas económicos o por temas de que tienen menos pautas, menos presiones, ¿no? A la hora de a lo mejor ir a estudiar o de salidas o tal, o incluso de presiones por parte de uno de los progenitores para que sean sus cuidadores. Porque recae sobre el menor la responsabilidad de cuidar afectivamente al adulto. Esto suele pasar a veces pues, con trastornos mentales, pero incluso con dificultades a lo mejor de falta de habilidades relacionales por parte de un progenitor. Y desde luego cuando las decisiones de los menores se deben a manipulaciones hacia ese menor, hay que tener en cuenta el daño que se le está haciendo a ese niño, porque está asumiendo una responsabilidad para la que no está realmente preparado evolutivamente. Por tanto, va a ser un daño considerable el que le vamos a hacer.